Hola, buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a otro webinar más de Analítica Avanzada. En esta ocasión, este webinar va dirigido para perfiles técnicos, ya que abordaremos temas como el funcionamiento, instalación y creación de expresiones utilizando R y Python, además de una nueva función nativa de ClickSense. Si están interesados en un webinar funcional, los invito a visitar nuestro canal de YouTube, DataIQ México, en el que encontrarán mi webinar anterior, donde platicamos acerca de la teoría de la analítica avanzada, el equipo de trabajo que se necesita, de dónde surge la necesidad de integrarlo con Qlik y algunos casos de uso interesantes. Para comenzar, les presento la agenda del día de hoy. Primero les platicaré de Qlik como herramienta de BI y el espectro analítico que se cubre actualmente. Posteriormente, les mostraré el nuevo análisis avanzado que se puede realizar con ClickSense. Continuaremos con la integración de Qlik con R, cómo realizar la instalación, la sintaxis de las expresiones y un ejemplo en ClickSense. Y para terminar, analizaremos los componentes de la extensión de Python y su aplicación. Bueno, Qlik ofrece un espectro completo de capacidades analíticas en varias industrias y casos de uso diversos. Todo lo que involucra la analítica descriptiva o el BI, que a veces se le conoce como análisis post-mortem, ya que estamos viendo lo que pasó o si tenemos datos frescos, pues lo que está pasando justamente ahora. Nos hemos topado con algunos clientes que para hacer sus predicciones realizan o tienen reglas de negocio fijas que involucran variaciones, alguna que otra división, sumas, restas, etcétera, pero son reglas de negocio que ellos ya generaron y que son válidas. Sin embargo, hay otros que no tienen ningún conocimiento en este ámbito de pronósticos y les gustaría empezar con algo que ya está prescrito para los pronósticos como tal, un algoritmo o algún método estadístico que les ayude a realizar pronósticos. Y para esto es prácticamente imposible emularlo con Qlik, con las funciones que tiene por default. Sin embargo, con la integración con herramientas de terceros como R y Python, que son las que veremos en este webinar, se amplían las funciones posibles y los casos de uso y se pueden incluir dentro de nuestros dashboards cálculos avanzados o incluso de aprendizaje automático dentro de los análisis. Antes de empezar con R y con Python, me gustaría platicarles sobre lo nuevo de ClickSense en cuanto a analítica avanzada se refiere. En la versión de septiembre de 2020, la primera función disponible de analítica avanzada es la agrupación de K-means o K-medias, que es un algoritmo de clasificación que agrupa objetos en K-grupos basándose en sus características. El agrupamiento se realiza a través de distancias. Vamos a maximizar esta. A través de distancias, lo que obtiene primero es toma 3 puntos aleatorios de todo el universo de datos, empieza a tomar distancias a todos los puntos y los relaciona con el punto con el que tiene una menor distancia. Y así va recalculando una y otra vez el punto que va a ser el centro de nuestro clúster. Es un poco complicado, es un poco complejo de entender, pero ese es el funcionamiento en términos generales. Se suele usar en segmentación de clientes, en detección de fraudes y muchos otros casos de uso. La analítica avanzada en Qlik permite a las personas interactuar directamente con modelos y cálculos predictivos y se actualizan en tiempo real. Entiéndase por tiempo real que en el momento en el que el usuario está haciendo selecciones y requiere en ese momento su análisis avanzado, en ese momento lo va a tener. Entonces vamos a revisar el ejemplo con ClickSense. Este es un set de datos que se ocupa mucho para este tipo de ejemplos de clusterización con K-means y son las características de las flores de la anchura y longitud tanto del pétalo como del sépalo. Esto es el pétalo y este es el sépalo. Son características de flores. Son 150 observaciones diferentes. Entonces, a lo que queremos llegar es, tenemos un gráfico de este tipo que nos dice que son 2 métricas, la longitud y la anchura hasta el momento solo del pétalo, y queremos ver cómo se podrían, la similitud entre una flor y otra, o grupos de flores. Vamos a partir de 2 clústeres.
De entrada y de manera visual podríamos pensar que este clúster pequeño o esta agrupación de aquí puede ser un clúster y esta grande podría ser otro. Sin embargo, y si queremos hacer más clústeres, a simple vista, pues ya es un poco más complicado de segmentar, y si tenemos datos más dispersos, pues es mucho más complejo. Entonces, para hacer esta clusterización o agrupación a partir de dos variables, Qlik incluye una nueva función que se llama K-means2D. Esta función tiene los siguientes parámetros. Bueno, lo que nos devuelve al final por cada una de las observaciones o cada punto de datos es a qué clúster pertenece. Como partimos de dos clústeres, tenemos el clúster 0 y el clúster 1. Pero vamos a ver cómo se construye esta expresión. Listo. Aquí. La función es esta, K-means2D. Como les comento, está disponible a partir de septiembre de este año con la actualización. Y los parámetros son los siguientes. Primero, nos pide el número de clústeres. De hecho, podemos verlo evaluado acá abajo. Yo guardé el número de clústeres en una variable que se controla con el slider que está en la parte de arriba. Ahorita la vemos. Y lo siguiente es, como es de 2D, nada más permite poner dos expresiones. La primera es la longitud del pétalo, seguido de la anchura del pétalo. A partir de estas dos métricas es donde va a empezar a crear los clústeres, y la dimensión por la cual lo va a hacer es la dimensión de la tabla en la cual estamos usando, ¿okay? Que sería por observación. Esta era la variable que les comentaba para ver los clústeres. Y si movemos a 4 clústeres, vamos a tener desde el clúster 0 hasta el clúster 3. 2, 1, 0. Pero queremos verlo gráficamente, ya que en una tabla es un poco difícil de apreciar. Entonces vamos a agregar por color. La expresión va a ser exactamente la misma. Le damos OK. Y ya tenemos aquí nuestros 4 clústeres. Desde nuestra hipótesis, que era que este pequeño grupo era un clúster, de hecho, este punto que se ve un poco atípico para este clúster, pero sigue estando del mismo, y empieza el otro clúster acá. Sin embargo, ya cuando vamos refinando la cantidad de clústeres, ahora sí ya tenemos algo mucho más apegado a la realidad y que esperaríamos. Y conforme vamos haciendo selecciones, estos clústeres se van a ir recalculando. Esto es para dos expresiones. Ahora, ¿qué tal si quisiéramos, además de la longitud del pétalo y la anchura del pétalo, incluir las otras dos medidas, como en esta tablita de aquí? Bueno, de este lado puse la misma expresión que teníamos en la gráfica anterior, que es para 2D, que nada más incluye estas dos medidas, pero la K-means_ND ya le podemos poner las n medidas que necesitemos. Entonces, vamos a darle clic. Los parámetros son casi los mismos. Primero el número de clústeres y por último las medidas por las cuales va a hacer esta clusterización. Pero hay otro parámetro que se llama número de iteraciones. La definición es algo robusta, es el número de repeticiones de agrupación con centros de agrupación reinicializados. Sí, es algo robusta, entonces esto lo vamos a dejar como una variable. Como es un proceso iterativo, mientras más iteraciones hagamos, vamos a llegar a un número más consistente. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Vamos a verlo también por color. Recordemos que no podemos graficar a 4 dimensiones, podríamos a 3, pero este scatterplot solo está a 2. Entonces vamos a dejarlo así. Y tenemos 3 clústeres y 2 iteraciones. Si vamos variando la iteración, como son muy poquitos clústeres, el valor no va cambiando. Pero si aumentamos la cantidad de clústeres,
vamos a poner 5 clusters. Ahí está. Y aumentamos las iteraciones. Ya hay una diferencia. Pero igual vamos a llegar a algo estable. Entonces, como les comentaba, este es un término algo robusto, entonces yo lo dejaría ya sea en una variable por default o incluso así en una variable que el usuario pudiera variar, para la redundancia, pero pues sí se necesita algo de expertise para poder entender este tipo de análisis, sobre todo cuando son más dimensiones, esta parte de las iteraciones que es más complicada. Y con eso terminaríamos el ejemplo de esta nueva funcionalidad que viene de manera nativa con ClickSense septiembre 2020. Listo. Ahora platiquemos de la integración que tenemos con terceros. La integración con terceros se logra gracias a las APIs abiertas que proporcionan una integración directa entre el motor de clic y las herramientas de terceros. Se hace un intercambio de datos a medida que el usuario realiza el análisis y se transfieren datos solo basados en el contexto que el usuario seleccionó, lo cual minimiza el tiempo de procesamiento y da conocimientos mucho más útiles y más pronto. Se admite la integración con múltiples herramientas, ya veremos cuáles son candidatas a este tipo de integración, pero los conectores que ya están disponibles, algunos de los que destacan son para R y para Python y los pueden encontrar de manera totalmente libre en el GitHub. ¿Y cómo funciona esta integración o de dónde surge? ¿Cuál es el móvil? Bueno, las Server-Side Extensions o extensiones del servidor son herramientas que permiten que todos los datos que están dentro de Click sean expuestos a un script externo, a un lenguaje de programación, a través de las llamadas a procedimientos remotos. También esta compartición es posible gracias a los compiladores de buffers de protocolo, que son una forma de serializar datos estructurados, de tal forma que los datos codificados puedan ser almacenados o enviados a través de una red de comunicaciones. La estructura de estos datos se define una sola vez en el lenguaje del buffer de protocolo y luego se compila en alguno de los múltiples idiomas admitidos para generar automáticamente las clases de acceso a datos para este idioma. En un anterior webinar me preguntaban que si Julia era compatible con este tipo de integración. Julia tiene un compilador de buffers de protocolo, así que la respuesta corta es sí. Sin embargo, hay que desarrollar todo la extensión o el plugin desde cero. Si notan en esta pantalla, en ningún momento se hace mención a R, ya que R no tiene un compilador de buffers de protocolo. Sin embargo, tiene un complemento en C# que hace posible esta conexión. Entonces, resumamos cómo funciona. El usuario define el contexto aplicando filtros, haciendo selecciones dentro de su dashboard. Estos resultados se guardan en memoria, que a su vez son pasados a este motor externo que ejecuta los cálculos que hayamos designado. El motor externo calcula y devuelve los resultados a la memoria, los pega al hipercubo de datos y finalmente el usuario los visualiza en el frontend. Para los que no conocen R o R, también lo llaman así, es un entorno de software totalmente libre para cálculos y gráficos estadísticos. Se compila y se ejecuta en casi todas las plataformas, en Unix, Windows, en Mac, y tiene un lenguaje de programación estadística llamada lenguaje S. La instalación, les voy a dar un pequeño resumen de cómo es, pero esta presentación se las vamos a compartir y vienen los links de apoyo y en donde viene paso por paso exactamente qué es lo que hay que hacer. Primero hay que descargar la extensión del servidor que se llama SS2RServe, que es un proyecto en Visual Studio el cual hay que construir para tener los ejecutables. Obviamente hay que descargar e instalar R y hay que instalar una librería que se llama RServe que permite la comunicación entre R y el plugin. Del lado de Click en la consola
hay un apartado que se llama conexiones analíticas, en el cual se tienen que poner estos parámetros, el nombre, el host y el puerto. Y para las versiones de ClickView o para ClickSense Desktop, se tiene que modificar el archivo settings.ini agregando una línea. Al final del proyecto vamos a tener ejecutables que hay que correr al mismo tiempo que el ejecutable proporcionado por la librería de R. Y estos se deben mantener siempre abiertos y hay que reiniciarlos, hay que reiniciar el servidor cada que se vaya, si se ha cerrado alguno de estos ejecutables y se vuelve a abrir, hay que reiniciar los servicios o el programa en su caso. Realmente es un procedimiento muy sencillo, toma aproximadamente media hora. Lo más complejo sería construir el proyecto en Visual Studio, perdón. ¿Cómo sabemos que ya tenemos disponible la conexión? Bueno, vienen algunas aplicaciones prueba o también podemos entrar a cualquier aplicación previamente construida. Nos metemos a cualquier diálogo de expresión y le damos R punto y se nos van a habilitar todas estas funciones. Y estas funciones varían de acuerdo a lo que vayamos a meterle o que queramos que nos devuelva. Si vamos a trabajar con textos, hay una para textos, o con agregaciones, hay una para agregaciones, tensores, etc. Las funciones o las expresiones que construyamos deben tener cierta estructura y es un poco diferente a las funciones que tenemos en Click. Primero, debemos tener el nombre del plugin o de la extensión, que en este caso es R, seguido de la función, que va a variar dependiendo del plugin. Por ejemplo, el de Python que vamos a ver a continuación, que solo tiene 4 funciones y son de sentimiento, no tiene la de script eval, por ejemplo. El script, que como tal podemos meter aquí código de R sin necesidad de hacer una traslación a funciones de click, que prácticamente es imposible. Y finalmente los parámetros, que son funciones de click, que vamos a renombrar. Son funciones o pueden ser campos que estén dentro de click y se renombran de esta manera con un as. En este código, que es algo sencillo, solo hice una multiplicación del promedio del precio unitario por el descuento. ¿Ah? Y todos los parámetros que le demos se van a guardar en una tabla Q por default. Esta tabla Q, para hacer llamados a los campos que están dentro de esta tabla Q, se usa una sintaxis como esta, que es Q$ y el nombre del campo. Veamos el mismo ejemplo que aplicamos con la función nativa de Sense, pero ahora con R. Listo, tenemos la misma información, tenemos las mismas dimensiones, el mismo gráfico. Ahora, lo que queremos obtener aquí va a ser lo mismo, ¿no? El número del clúster al que pertenece y poder pintarlo en un gráfico por color. El flujo de trabajo para trabajar con R o con Python es siempre vamos a tener acceso a una consola de R para validar los datos, para validar las librerías, para saber que estamos haciendo el código correctamente. Lo primero que voy a hacer es cargar una base, que es la misma que tengo en Click, es esta de acá. Y lo siguiente es que de esta base, lo único que yo necesito para hacer mi análisis son las medidas o lo cuantificable, que sería la anchura y longitud del sépalo y del pétalo, es decir, una tabla nada más con cuatro columnas. Para crear esta nueva tabla con 4 columnas, se utiliza este comando cbin y vamos a correrlo. Se me fue uno de más. Vamos a ver qué nos creó el cbin, que lo guardó en una tabla llamada qmeasures. 150 valores, 4 columnas. Después corro el método kmins y lo guardo en una variable a. Y el método kmins requiere inicialmente nada más la tabla de medidas que voy a utilizar y la cantidad de clusters. Existen más parámetros que se le pueden meter, también como el número de iteraciones o una semilla, etcétera. No los vamos a revisar por ahora,
pero vamos a ver qué nos devuelve A. A nos devuelve muchas cosas. Nos devuelve el tamaño del clúster, aquí está, A. Nos dice que uno tiene 38 datos, el otro tiene 62 y el otro tiene 50. Nos dice que el centro del clúster está en estas coordenadas, el número de clúster o el que le corresponde a cada observación y otros estadísticos. Si nosotros le decimos a Qlik que nos devuelva esto, no va a tener idea de cómo hacerlo porque al final esto no es una tabla, no es una columna, no son todos enteros, no va a saber cómo interpretarlo ni cómo acomodarlo. De hecho, en esta parte de acá dice A es una lista de 9 cosas y nos da las características de estas 9 cosas. Sin embargo, nada más nos interesa utilizar este vector de clústeres que puede entenderse también como una columna. Entonces, para que solo nos devuelva una columna, se utiliza de este modo a clúster. Y ya, ahora sí nos devolvió solo una lista de 150 valores. Y el resultado que tenemos es igual al que teníamos en Qlik. Entonces, ¿cómo pasamos todo esto a Qlik? Realmente se resume en 2 líneas. Primero vamos a revisarlo acá. Y simple. Primero tenemos rscript eval, entre comillas simples, el código de R que ahorita analizaremos, y después los parámetros que le vamos a dar, suma de petal length, suma de petal width, de sepal length y de sepal width. Y los podemos renombrar. Recordemos que todo esto lo va a guardar en una tabla Q, que nada más tiene medidas, entonces ya no tengo ni que cargar otro archivo ni nada. Lo único que le digo es que me haga el análisis k-min sobre la tabla Q, que solo tiene estos datos, y que sean 3 clústeres, y que me devuelva el vector de los clústeres o el listado de clústeres. Y listo, yo ya tengo los colores. Vamos a ponerlo en la tabla para entenderlo un poco mejor. De este lado. El mismo código y ya tenemos los números que en este caso R se acomoda del 1 al 3. Y listo. Ahora hay un comando o una función en R que nos ayuda a poner números consecutivos de 1 a n, por ejemplo, del 1 al 10. Listo. ¿Qué pasa si pongo este mismo comando en esta función después de todo lo que ya le dije que hiciera? Vamos a borrar esta línea y vamos a ponerle que igual me traiga números consecutivos del 1 al 10. Listo. Aquí ya tengo mis números consecutivos del 1 al 10 y lo demás me lo devuelve como nulo. Incluso en esta pequeña consola del plugin me muestra exactamente la cantidad de registros que yo le mandé, que son 150, y me dice que solo me devolvió 10. Aquí puedo ver el código que empleé y lo acomoda en los primeros 10 lugares. ¿Qué pasaría si ponemos números del 1 al 160? Recordemos que tenemos solo 150 valores. Bueno, sigo teniendo mis 150 observaciones y por acá en el total me acomodó un 151. Veamos nuevamente la consola del plugin que me dice que corrí esta información, que recibió 150 registros y que me envió 160 registros. Pero yo aquí solo tengo 151. Esto es porque, como platicábamos al principio, lo que hace Qlik o lo que hace el plugin es mandarle los datos de vuelta a Qlik y los acomoda en el espacio que ya existe. Entonces, si tenemos
si le damos 150 valores, a lo más nos va a poder devolver 150 valores. En este caso nos devolvió 151 porque donde pudo acomodarlo, lo acomodó. Entonces, es importante que revisemos que lo que nos vaya a devolver sea del mismo tamaño de lo que va a recibir. Además, aquí si vieron, a pesar de que yo calculé el k-means, no me devolvió nada que tuviera que ver con el k-means, me devolvió la última línea. Esto también es importante porque no importa qué tan complejo sea el código previo, la última línea es lo único que va a devolver clic. Entonces, podemos ocupar esta función para correr un sinfín de programas, reutilizar un sinfín de programas. Si me lo puede devolver en forma de una columna de a lo más 150 registros, en este ejemplo, lo va a poder mostrar sin ningún problema. Y con esto damos por concluido el ejemplo PAR. Ahora platiquemos de la integración con Python. Python, seguramente algunos de ustedes ya lo habrán escuchado, es un lenguaje orientado a objetos, es un lenguaje interpretado, no es necesario que se compile, es muy veloz, es ágil con grandes volúmenes de datos. Se utiliza, a diferencia de R, no solo para fines estadísticos, sino también para crear aplicaciones para Windows, para crear juegos, Machine Learning, etcétera. Y también es un software libre, entonces constantemente está creciendo y hay múltiples casos de uso. A diferencia de otros lenguajes también, Python trabaja o se ejecuta de acuerdo a la indentación. No es separado por puntos y comas una línea de código con otra, sino la secuencia va de acuerdo a la indentación. Es decir, si tenemos un if o un for, no vamos a ocupar después un paréntesis o una llave, porque solo es dependiendo de la indentación. Y también cuántas veces nos ha pasado que en ClickSense estamos ordenando nuestro código dentro de las expresiones, nos las guardamos, volvemos a entrar y ya está todo en una línea. Esto no serviría para nada con Python si pudiéramos ingresar el código como lo hicimos con R, pero para eso el plugin es diferente. El plugin es semejante a este. Como les comento, les vamos a pasar esta presentación y tiene los links donde pueden descargarlo. Y es para el análisis de sentimiento. Recordemos también que el análisis de sentimiento se puede lograr con conectores de clic. Y cuando platicamos de los buffers de protocolo, digamos, la secuencia que ejecuta clic, se puede ver de una manera mucho más clara con Python que con R, por este intermediario de C#. Los archivos que incluye la extensión del servidor de Python para el análisis de sentimientos son todos estos, pero los más importantes son estos 4 de acá. Platiquemos un poco al respecto de ellos. El primero, Server-Side Extensions-PB2, es totalmente reutilizable y ya trae configurada toda esta parte del buffer de protocolo. Es el esquema de mensaje de Python para generar las clases de serialización y de serialización y acceso. Básicamente incluye las clases de Python que se utilizan para recibir y transmitir datos. Y se utiliza tal cual. Podemos copiarlo y crear una extensión desde cero, nada más copiándolo y pegándolo. Luego, para el logger config, lo que nos da es una vista o un registro de lo que se está ejecutando en la extensión. Rastrea el uso de la extensión, incluidas las funciones que se llamaron, cuando se llamaron y cualquier mensaje de error resultante. Es muy similar a el que teníamos para R, de acá, que nos da la información de cuándo se corrió, qué se corrió, qué nos devolvió. Si hay algún mensaje de error, también lo mostrará acá. Y se utiliza tal cual. Luego,
En el tercer archivo, perdón, en el punto JSON, se definen los metadatos asociados con cada una de las funciones. Desde aquí ya se empiezan a hacer algunas modificaciones. Vamos a revisarlo. Está aquí. Punto JSON. Y lo que nos da son el listado de las funciones. El ID nada más me lista cuántas funciones hay, del 0 al 3, es decir, hay 4 funciones. El nombre de la función, si lo viéramos en R, por ejemplo, el nombre de esta función sería script eval, por ejemplo. El tipo de dato que va a recibir esta función, si es numérico, si es de texto, si es un tensor, si es una tabla, etcétera. Todo esto hay un listado de IDs que se deben de seguir y el dato que nos va a regresar. Los parámetros, igual se especifica cuáles son el tipo de dato de cada uno de ellos y así por cada una de las funciones. Este, digamos que es el más sencillo de modificar, pero le sigue la carnita, ¿no? Dónde está el análisis o el código de Python que me dice que va a correr. En el principal, en el punto .py, además de tener estas funciones descritas en código, también nos dice en qué puerto se va a establecer la conexión, nos dice cuál es el archivo JSON que va a tomar o de dónde va a tomar la metadata, que era el archivo anterior, y en el código de arriba, por aquí tenemos clean_tweet, aquí está, que era una de las funciones. Nos define una función clean_tweet que necesita 2 parámetros y en este caso pues está documentado qué es lo que hace cada uno. Entonces aquí no estamos metiendo código de Python tal cual en Qlik, sino se está haciendo un llamado al código de Python a través del plugin. La instalación es un poco más compleja que con R, pero eso lo podemos ver en la documentación del plugin de Python. Este es el ejemplo de cómo se utiliza este plugin en específico. Lo primero que vemos es que lo estamos haciendo desde el script. Hay que ser muy objetivos en cómo se va a utilizar la integración con analítica avanzada. Si si queremos que constantemente que hacemos selecciones se recalcule, lo tenemos que hacer en el front, incluir el código o llamar al plugin desde el front. Sin embargo, para un análisis de sentimientos no tiene mucho caso que se esté recalculando constantemente, ya que pues un comentario negativo va a seguir siendo negativo, independientemente de cuánto haya filtrado. Ajá. Entonces, en este caso sí tiene mucho más sentido que se quede como algo estático que se hace desde la carga de datos. Y se preguntarán, bueno, si es estático, ¿por qué no simplemente subo un archivo plano? Y es totalmente válido también irse por ese camino. Sin embargo, si no queremos sacar los datos de Qlik y queremos que sea automatizable y queremos que haya un gobierno de datos, sí es recomendable hacerlo con la extensión y desde el script. Lo primero que destaca de esta función o de este script es la última línea que vemos que nos muestra como un error de sintaxis. Esto también es completamente normal, ya que es una sintaxis que Qlik detecta como extraña, pero corre sin ningún problema. También vemos que hay una sentencia que se llama extension, que sirve justamente para hacer llamado a una extensión de servidor. Aquí nuevamente vemos la sintaxis que platicábamos con anterioridad, que es Python sentiment, así se llama el plugin, .sentiment script, así se llama la función, y entre paréntesis los parámetros que necesita. Articles es el nombre de la tabla que estaba cargada anteriormente, donde tenemos toda la información del título del artículo, seguramente las visitas del artículo, alguna otra información relevante sobre el artículo. Pero solo necesitamos para el análisis de sentimiento 2 cosas, el ID y el título del artículo. Lo que nos va a devolver es lo que está en la parte de arriba. Va a haber un campo 1 que se va a llamar ID para crear la llave y un campo 2 que es el sentimiento del título del artículo.
Este sentimiento del título del artículo es una cadena de texto que nos dice el componente o la calificación del título del artículo, del comentario, seguido de negatividad, positividad y neutralidad. De cada uno de los títulos nos va a decir estos 4 componentes, y el más importante es el compound, que nos dice en una escala de -1 a 1 qué tan positivo o qué tan negativo es el comentario. En la parte de arriba, acá tenemos ya desglosado, se crea el desglose de qué tan positivo, qué tan negativo o qué porcentaje de neutralidad tiene cada comentario. Pero fijémonos en el segundo, que es compound, que es el más importante, y a este se hace referencia en el load precedente de la parte de arriba. Aquí ya nos dice que si es menor a menos 0.66 es un comentario muy negativo, va generando otras clases, otros rangos, y si está por arriba del 0.66 es muy positivo. Aquí se ve un poco pequeño, pero en esta parte donde dice row es lo que nos devolvió Python, que como les comentaba son las 4 cosas: el componente, positividad, negatividad y neutralidad. Y sobre estos datos que ya están desglosados y numéricos, podemos empezar a crear algunos indicadores interesantes como este de acá. El comportamiento es el score en general, que es de 0.81, que significa que la mayoría de los títulos de los artículos, supongamos que son artículos de Amazon, por ejemplo, el título del comentario, la mayoría han sido positivos porque están en promedio en 0.81. O analizar los componentes de positividad, negatividad y neutralidad de manera independiente. O empezar a construir un dashboard ya mucho más comprensible que nos dice cuántos tenemos en total, cuántos fueron positivos, cuántos son muy positivos, negativos y muy negativos. O empezar a ver el comportamiento del compound, que la mayoría está aquí cercano a 0, es decir, que son neutrales. Y esto suele ocurrir mucho en los análisis de sentimiento, que no se entiende algún comentario con claridad y lo deja como neutral. Empezar a generar tendencias o un promedio de sentimiento, etc. Y con eso concluimos el ejemplo de Python. Bueno, pese a que Qlik no es una herramienta de analítica predictiva, con sus constantes innovaciones ha cubierto cada vez más casos de uso en el espectro analítico, ya sea con integraciones con otros motores o con nuevas funcionalidades, como el caso de K-means. En el futuro, no es muy clara la lista, pero en el futuro se espera que se añadan nuevas capacidades predictivas o nuevos algoritmos de manera nativa. La complejidad de los lenguajes que revisamos el día de hoy, R y Python, no recae tanto en la comprensión del código, sino en la comprensión de los modelos estadísticos que se han de aplicar. En alguna ocasión me preguntaban que qué tan difícil era aprender R. La realidad es que no es complicado, pero es el expertise que hay que tener para saber qué modelos aplicar y en qué ocasiones, o el tratamiento o pruebas que se les tiene que dar antes a los datos para tomar una decisión de cuál es el modelo adecuado. Eso es lo complejo, no tanto el código en sí, tanto para R o para Python o la herramienta que sea. Es así. Las integraciones deben estar avaladas por un equipo con el conocimiento y expertise en los datos de negocio. A diferencia de muchos análisis diagnósticos o de BI, los modelos predictivos no son del todo automatizables, deben estar en constante vigilancia y mantenimiento, ya que el comportamiento de los datos define si el análisis puede aplicarse o no. Y bueno, con esto termino mi presentación